Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo, soy Federico Reyes Heroles. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a platicar sobre cómo pinta desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista de cómo va el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2020. Tenemos algunas encuestas recientes, están las series del año pasado, y para discutir eso, que es una pregunta muy interesante, porque tenemos un presidente que en su desempeño central, seguridad y economía, no va bien, y sin embargo en sus números de opinión pública parece ir bien. Y para discutir este tema hemos invitado a un especialista en esto, ha estado con nosotros. Jorge, buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo Jorge, estás, Federico? Qué gusto gusto. verte. A ver, Jorge, primero cuéntanos un poco la radiografía. Hace unos días salió una encuesta del diario El Financiero que hace Alejandro Moreno y donde hay un repunte en los niveles de aprobación del presidente López Obrador. Otras que habían salido un poco antes, la de Consulta Mitofsky, al contrario, tiene un descenso, una caída que viene como desde los problemas de Culiacán. ¿Cómo crees que vamos o va el presidente en materia de esta pregunta? ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente? Bueno, como en todo análisis de sube, baja, pues depende de los extremos, es decir, cuál es el punto de partida, ¿no? Si tomamos como punto de partida el 1 de diciembre o el mes de enero, que fueron meses muy buenos para el presidente, incluso como un bono de toma de posesión. Se habla mucho de la luna de miel. O sea, el 2019, al arranque. El arranque, bueno, el 1 de diciembre de 2018, ¿no? El simple hecho de tomar posesión hace como que mejoren las percepciones. Entonces empieza muy alto. Si tú lo comparas hoy en relación a esa etapa, pues naturalmente que hemos tenido una caída de por lo menos 10, 12 puntos porcentuales. Si lo comparas, digamos, a noviembre, inmediatamente después de los casos de Culiacán, de los casos de la familia Levarón, pues pudiéramos hablar de que hay una estabilización o incluso un ligero repunte, ¿no? Entonces todo depende de cuál es el punto de comparación. Yo lo que te diría es, sí se ha estabilizado esto que nos sorprende a todos de por qué no pegó más, digamos, estos casos de delincuencia, casos tan sonados, casos tan difíciles. Y pues sí hay, digamos, impactos de 3, 4 puntos porcentuales. El índice de confianza del consumidor, que se mueve también muy a la par que la aprobación presidencial, ha tenido descensos, pero estabilidad, digamos, en los últimos 2, 3 meses. Ahora, en términos comparados, es un presidente muy popular, digamos. Comparado con otros presidentes. Con otros presidentes, especialmente después de un año. Quizá Felipe Calderón sería el que más se le acercaría. Yo creo que andaba en estas épocas como 65, 66%. Ahorita el promedio de encuestas tiene al presidente López Obrador alrededor de 70%. Entonces, es un presidente popular. Con una base muy importante, que eso le dé estabilidad. Yo creo que también parte de la estabilidad en la aprobación tiene que ver con que hay una base que lo apoya, con preferencias muy intensas y que es inmune, digamos, a temas económicos o a temas de seguridad pública. Ahora, yo quisiera regresar a lo que decía Carlos, que creo que a todos nos intriga. En las evaluaciones de políticas públicas concretas, la verdad es que ha habido unos tropiezos muy serios. Y sin embargo, él se mantiene en una esfera como intocado. ¿Hasta dónde puede, digamos, continuar esta... Es bastante esquizofrénico, ¿no? La lectura de la realidad. Incluso es común esto. Es común, sí. No es tan común y creo que parte de la explicación, digamos, tiene como dos aristas. Uno, se trata de un gobierno reformista que está haciendo una clara ruptura con el pasado y eso le permite tener, digamos, o adquirir o recibir un mayor grado de paciencia por parte de la población, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que le están exculpando de muchas de las cosas que estamos viviendo hoy día. Segundo, es que el estándar bajo lo que tradicionalmente medimos la aprobación presidencial y que es lo que quizá normativamente nos gustaría es que evaluáramos a los presidentes con base en el desempeño, con base en los resultados. Y creo que estamos en una etapa donde una parte de la población lo está evaluando con base en sus intenciones, ¿no? Que están, digamos, tomando las medidas adecuadas, pero todavía no se ven resultados y ergo, entonces, le está dando, digamos, el beneficio de la duda. La pregunta es,
¿Cuánto tiempo puede durar Sí. esto? Y creo que hay temas que no me sorprendería incluso de que temas como combate a la corrupción o combate a la pobreza, la población en ese sentido le otorgue al presidente López Obrador un mayor margen de acción que en temas como seguridad o economía, porque el razonamiento, y me parecería muy lógico, es, bueno, el combate a la pobreza no se radica en un par, 2, 3 años, de la misma manera que no podemos extirpar la corrupción, ¿no? Economía y seguridad sí son harina de otro costal. Creo que es bien interesante esto que dices de la intención. Yo veo al presidente López Obrador como un presidente que una proporción muy alta de la población le cree. Le cree por lo menos tres cosas. Le cree que está bien intencionado. Le cree que lo que está persiguiendo es lo correcto, o sea, que la agenda en general, disminuir la corrupción, la inseguridad, etcétera, es la correcta. Y que le cree que lo que heredó es tan pesado que le tiene que dar tiempo para resolverlo. Ahora, al mismo tiempo la población sigue optimista. En la encuesta de Alejandro Moreno le pregunta, ¿y usted cómo ve la economía este año? Mejorando. La seguridad, mejorando. Entonces, ¿en qué momento, si el presidente no es capaz de mejorar la economía y la seguridad, habrá un choque entre esas expectativas y esa realidad? ¿O cómo hemos visto en presidentes previos esta tensión? Bueno, aquí digamos en términos del optimismo, lo que ya estamos observando es una disociación y que también te puede explicar por qué a pesar de que esté mala la economía y la gente lo reconozca, lo siga aprobando. El índice de confianza del consumidor de INEGI te saca las expectativas o te da los datos de expectativas sobre la economía del país y sobre tu economía personal. Sí, que es Lo muy que hemos interesante. visto es una brecha muy clara entre mis expectativas personales y las expectativas de la economía del país. Las expectativas sobre el futuro económico del país son mucho más sombrías o menos optimistas. A mí me va a ir bien. Pero a mí me va a ir bien. Ahora, ¿qué te pudiera explicar eso? Bueno, una agenda redistributiva, ¿no? Si tú crees que dadas ciertas políticas del actual gobierno, tú te vas a beneficiar e incluso estás viendo signos de que eso puede ocurrir. A tu vecino ya le llegó algo, lo que sea. Y a mí eventualmente me va a llegar algo, pues la economía del país puede no crecer, pero esto me va a beneficiar a mí, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que si se empieza a creer más en eso, pues podemos estar en un escenario, en un problema de acción colectiva, ¿no? Que a la población pues no le importe mucho lo que pasa en la economía nacional siempre y cuando en lo personal esté yendo bien. Todo tiene sus, digamos, sus ritmos. Al fin y al cabo se crearon 250,000 empleos menos el año pasado, es decir, el desempleo ha subido, aunque el ingreso ha mejorado, el desempleo ha subido. Es decir, sí podríamos decir que en la calle esto va a empezar a pegarle a la gente, por desgracia, ¿no? Yo creo que aquí el tema crucial es en qué medida la gente va a poder hacer la conexión entre consecuencias económicas de esta desaceleración económica, es decir, vendo menos, recibo menos propinas o incluso me despidieron, y que las vincule con decisiones específicas del gobierno. Yo creo que todavía no estamos en esa etapa. Creo que el actual gobierno hace mucho énfasis, y es una muy buena lectura política, en que los indicadores que la población mexicana observa con detenimiento es tipo de cambio, por un lado, por el otro, el precio de la gasolina. Sí. Inflación en general. Inflación en general, precio de alimentos, la tortilla. Y yo creo que por eso el presidente siempre habla de esos temas. Yo creo que si algo van a cuidar es eso, porque es lo que tiene mayor impacto político. Ahora, en muchos ámbitos hay indicadores adelantados, es decir, aunque no ha cambiado la aprobación presidencial o no ha cambiado, digamos, el caso de economía, hay unos indicadores que te parecen anticipar cómo va a estar la economía en 6 meses. ¿Hay algo parecido en materia de opinión pública? Digamos, hemos estado hablando de un solo indicador, aprobación. Pero entre la aprobación hay muchas otras preguntas. ¿Hay algo que ustedes, los opinólogos, han logrado encontrar que te parecería anticipar hacia dónde va la opinión? ¿Se va a mantener? ¿Va a mejorar? ¿Va Pues a caer? Mira, aquí, digamos, la variable crucial, nos enfocamos mucho en la aprobación presidencial porque es, digamos, con lo que tenemos cuando Es estamos sintético evaluando el número. gestión. Pero realmente la variable relevante
es la preferencia electoral. Porque hemos tenido el caso de muchos presidentes y todavía más gobernadores muy populares que les van mal desde las urnas y que su partido pierde en la siguiente elección, ¿no? O incluso el caso de Vicente Fox o de Felipe Calderón, que tenían muy buenos números y perdieron frente al PRI las elecciones intermedias. Entonces, creo que esa es la variable que hay que estar observando. Naturalmente que hay una brecha entre la aprobación presidencial y la preferencia por Morena. Es una brecha muy, muy grande. ¿Grande y creciente o estable? Pues digamos estable, yo te diría, porque aunque pudiera disminuir la preferencia por Morena, digamos, no ha tenido el patrón del presidente, todavía está muy correlacionada, pero digamos, la brecha, si sacas la llamada preferencia efectiva, pues andan alrededor de 50 puntos porcentuales, que es muy alto. Morena es muy alto. Es muy, muy alto, pero digamos, no es el 68-70% de aprobación. Aquí el punto es que no tienes a nadie enfrente. Los partidos de oposición están muy débiles. O sea, estaríamos hablando de otra historia si estuviéramos en... Si hubiera un López Obrador de opositor. Por ejemplo, ¿no? Realmente como funcionó mucho nuestra dinámica de competencia electoral en las primeras 2 décadas fue con base en competencia bipartidista a nivel estatal, donde el PRI le hacía contrapeso a Acción Nacional, donde era gobierno, cuando este era gobierno federal, y donde no era el PRI, era el PRD, que tenía la ciudad y la zona metropolitana, y viceversa. Cuando el PRI es gobierno, tienes también a nivel regional el PAN siendo el contrapeso y el PRD en otras zonas. Ahorita lo que tenemos es que eso no está presente. Son pocos los estados, particularmente aquellos gobernados por el PAN, donde puedes hablar de un contrapeso a Morena, en Jalisco también, pero en los estados gobernados por el PRI, digamos, todavía, particularmente en el sur, el PRI va más bien como de salida. Y entonces, los congresos son morenistas. Los congresos son morenistas. Entonces, creo, y eso me parece también el elemento crucial. No solamente los partidos de oposición son débiles ahorita, sino que las expectativas es que van a ser todavía más débiles, ¿no? Y eso yo creo que es también lo que tiene que ver con esta sensación de un presidente todopoderoso. Porque como bien dices, pues no, hace falta un López Obrador de oposición, ¿no? Porque incluso en su momento tenías a un Marcelo Ebrard y tenías a un Enrique Peña Nieto, que eran 2 contrapesos importantes porque tenían una base de apoyo político. Ahorita realmente serán contadísimos, no más de los dedos de la mano, gobernadores que tengan niveles de aprobación del 60%. Y gobernadores poco pesados desde el punto de vista demográfico. Así es, no están en la Ciudad de México. ¿Y que de qué te sirve que sean muy populares si hay 4 o 5 distritos en su estado? A diferencia de lo que era un Peña Nieto en su momento, de lo que era López Obrador en la Ciudad de México. En el pasado, una de las cosas que más le irritaba a la ciudadanía de los partidos políticos es que se pelearan al interior de ellos. Al PRD le costó mucho. Venían de la elección exitosa, luego se peleaban por elegir al presidente del partido y le acababa impactando en las percepciones. Pues es una bola de peleoneros, las tribus perredistas, etc. Le pasó al PAN también cuando el pleito entre Calderón y Madero. Uno de los temas, digamos, más complicados, creo, para mí, por lo menos de entender, es los pleitos en Morena. No hemos visto un presidente tan fuerte y al mismo tiempo un partido, el partido del presidente, tan bien colocado, pero con tantos pleitos, que no han podido renovar a su dirección, a su directiva, que en la Ciudad de México no se pueden poner de acuerdo, aunque tiene una mayoría clarísima, no se pueden poner de acuerdo para quién va a presidirla. ¿Eso le importa a la ciudadanía o no? Vamos a tener que esperar la respuesta Al corte. con mucha curiosidad porque tenemos que hacer un corte. Vamos a un corte y ahora regresamos. A ver, los tuve que interrumpir y Carlos había formulado de manera muy articulada una pregunta extensa que se dirigía a las divisiones al interior de ¿Qué Morena? tanto ¿no? impactan esas divisiones en la visión de Morena de la opinión pública? ¿Importa? Porque antes importaban. A los ciudadanos no les gusta que se peleen en los este políticos. momento no están
importando por dos razones. Una, el presidente no se está peleando, digamos, o la figura más prominente no se está peleando. O sea, no es el caso de Felipe Calderón contra Madero. Espino, ¿no? Sí. Por un lado. Segundo, los personajes de Morena que se están peleando, digamos, son secundarios en términos de opinión pública. Yo creo que hasta ahorita es un tema más de analistas políticos ver las divisiones. Ha sido mucho alrededor, digamos, de los procedimientos para las elecciones. Sabemos que hay un conflicto muy serio, es el futuro de Morena y, digamos, y hacia dónde se va este gobierno. Pero esto todavía no está permeando entre la población. Y creo que a diferencia del PRD, digamos, donde claramente López Obrador, cuando jefe de gobierno, era uno de los actores que entraba en confrontación con los chuchos, digamos que fue un conflicto clásico y sus elecciones internas, aquí todavía no, ¿no? Y creo que tiene que ver también con el hecho de que fuera del presidente López Obrador, pues realmente no hay una figura, digamos, que asome la cabeza. Entonces, en términos de opinión pública, todavía no estamos muy... no es dañino, digamos, para Morena. Ahora, me encantaría escuchar tu opinión sobre las mañaneras. Es decir, uno podría decir, bueno, pues dados los niveles de aceptación que tiene el presidente a un año de haber tomado el gobierno, las riendas del gobierno, pues le están funcionando. Sin embargo, después ves, por ejemplo, los ejercicios de verificado, en donde vienen las personas que creen que ha dicho falsedades o francas mentiras o verdades a medias, y resulta que el 50% de las afirmaciones, de las 500 y tantas afirmaciones que se evaluaron, fueron calificadas como mentiras. ¿Tú cómo ves? ¿La gente sigue confiando en este ejercicio que la verdad es inédito, ¿no? Es una exposición extraordinaria de 200 y tantas horas al año. Riesgoso, también es riesgoso, ¿no? Sí, aquí hay como dos vertientes. Creo que un beneficio inmediato es que fija la agenda, ¿no? Y aquí realmente los medios se están yendo con lo que él pone. Los temas que él pone, cambia, etc. Solamente en los temas de seguridad, el caso de Culiacán y de la familia Levarón, realmente se le fue de la mano, y también un poco en el caso de Evo Morales, ¿no? Pero él puede fijar la agenda a través de estas mañaneras, ¿no? Ahora, en términos de un ejercicio de toma de decisiones, pues realmente no es lo mejor. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué esto no impacta? Y aquí quizá la analogía con los republicanos y Trump pudiera ser útil, ¿no? También el presidente Trump hace comentarios, digamos, alejados de la verdad y no hay consecuencias, y creo que tiene que ver, allá en Estados Unidos se habla mucho de la polarización, pero lo podríamos leer como la intensidad de los republicanos, la intensidad en su apoyo hacia su presidente, y yo creo que aquí también tiene López Obrador una base muy fuerte que, digamos, para ese electorado fiel, el que se aleje de la verdad o diga falsedades o mentiras o manipule, realmente no le afecta tanto. Al contrario, le gusta, porque gana es decir, gana el debate, gana la pelea. Se posiciona, no hay nadie del otro lado. Y aquí la pregunta es, ¿en qué momento esto va a ser costoso? A ver, en cosas puntuales. Ahorita tiene el presidente un reto enorme, que es, prometió la gratuidad de la medicina a todos los mexicanos. Arranco con este nuevo Instituto del Bienestar muy mal armado, y el resultado neto es mucha confusión respecto a quién te da el servicio, si hay la medicina, si es o no gratis. Este tipo de problemas que a otros presidentes les eran muy costosos. Tú estás ya midiendo en la crisis de desabasto pasada, de mayo del año pasado, ¿eso le mella su credibilidad o tampoco? Todavía no se ve tanto impacto, sí hay quejas sostenidas, las evaluaciones son las más críticas. Las de la política de salud son muy críticas. Pero creo que aquí la variable es que tiene que haber una narrativa, obviamente, de la oposición, donde diga que estos son heridas autoinfligidas, que son decisiones de esta administración, porque incluso lo dijo el día de ayer o en días recientes, que están combatiendo a la mafia en el sector salud. De que están protestando los perdedores, punto. Y básicamente lo que está diciendo es, bueno, para que las cosas mejoren, primero tenemos que arreglar bien esto, y esto va a traer costos. Ya lo dijo en el tema de la guerra contra el huachicol, ya lo habían tocado en el tema de medicinas, ¿no? Incluso cuando hubo desabasto de medicinas para niños con cáncer. Creo que lo del INSABI es otra cosa porque tiene que ver con la atención en los hospitales, ¿no? Y en algunos casos que dejas de tener cobertura.
Pero ahí nuevamente necesitas, y para mí es la variable crucial, todos estos errores pareciera que no hay nadie dispuesto, ningún partido Sí. a capitalizarlo en términos Políticos, como se hace en las democracias. spots. O sea, a mí me sorprende y no es algo nuevo. Aquí hay un gran temor a enfrentar al presidente históricamente y no solamente a este. Yo recuerdo, me llamó muchísimo la atención que un tema como la Casa Blanca nunca salió, me puede fallar la memoria, en un spot de televisión en la elección de 2015, en la intermedia, que me parece que estaba Un tema bien vulnerable. vulnerable, todo el Sí. mundo sabía que lo necesitabas activar y simplemente Ni Morena. nadie tocó, o si lo tocaron de manera tangencial, pero no se volvió un tema de campaña que en cualquier democracia eso hubiera sido lo natural. Ahora, aquí todos estos errores que ha habido de implementación de políticas públicas, pues lo que uno esperaría es que también algún partido de oposición Claro. haga un trabajo, digamos, relevante de articular una narrativa de cómo todas estas cosas que están ocurriendo tienen que ver con decisiones de la actual administración y no se trata ni de la mafia en el poder o como le quiera, o la mafia de cualquier sector, o que tiene que ver con el pasado, porque realmente, y creo que este es un elemento también muy interesante de la agenda de comunicación del presidente, siempre hay un enemigo afuera, un adversario, ¿no? Incluso, pues ya nos fuimos 2 sexenios atrás, ¿no? Digamos, lo de García Luna, Claro. pues vino a abrir el abanico temporal de qué responsabilizo ¿A quién los responsabilizo acá? a los gobiernos precedentes, pues ya nos fuimos hasta de 2006 a la fecha. Ahora, a mí me parece curioso cuando veo los datos más regionales que en la zona, una de las zonas del país donde está menos bien evaluado es la Ciudad de México. Es que la evaluación del presidente en Sonora es altísima, por razones que tampoco entiendo. En la Ciudad de México, de donde nació, donde fue un popular jefe de gobierno, donde tuvo una margen de votación muy alto, hoy es de los estados donde está menos bien evaluado. ¿Cómo entenderlo? Ya lo que se está observando de manera clara es que la aprobación del presidente es más baja en los sectores más educados. Tradicionalmente las personas con mayores estudios los universitarios, son quienes tienen una postura más crítica al presidente. Llámese sea. Vicente Sí, sí, Fox, sí, sí. Enrique Peña Nieto, López Obrador. Ya se empieza a ver de manera más clara. Digamos, la caída más importante, al menos en nuestras mediciones, tiene que ver en ese segmento. La Ciudad de México, naturalmente, tiene un alto porcentaje de personas con estudios universitarios, mucho más expuesta a la información, y yo creo que esa es la razón principal. Redes sociales. ¿Cómo están operando? ¿Qué estás viendo? Yo no soy seguidor de las redes sociales, pero los comentarios que he escuchado dicen que ha habido un giro muy radical en las redes sociales, en contra. Digamos, ¿qué entendemos por redes sociales? Si entendemos las personas que usan Facebook, Twitter, Instagram, no hay diferencias importantes en sus niveles de aprobación versus las personas que no tienen, digamos, el segmento más tradicional. Y esto en parte tiene que ver porque los jóvenes todavía ven con buenos ojos al presidente. Es en el López nivel Obrador. con más aprobación. Los jóvenes ha subido incluso. Es un segmento, el de los jóvenes, que le da, digamos, le gusta esta actitud contestataria, de ruptura con el pasado. Entonces, eso te explica por qué no vemos diferencias importantes. Ahora, Twitter es otra historia. Y ahí todo el mundo pierde. Ahí no hay gobernante que gane. Nosotros, Salvo Trump. Trump sí gana en el Twitter. Pues no sé, no he visto mediciones, pero un comercial en Oráculos.mx vamos a sacar un seguimiento de la opinión sobre el presidente López Obrador. Y pues desde que tenemos la medición desde hace varios meses, siempre ha sido negativa para él, salvo en el aniversario, en Twitter, en el aniversario de su victoria electoral el 1 de julio. Pero lo mismo ocurría con Peña Nieto. Entonces, tenemos que los usuarios de Twitter, pues es un público, digamos, justiciero, que les gusta sangre, que van a ser siempre muy contestatarios, digamos, frente al poder, ¿no? Y que además reacciona muy rápido a la información. Entonces, ese es otro, digamos, un segmento muy
muy particular. Bueno, la opinión pública es un material inacabable y riquísimo, pero lo que no podemos nosotros hacer es extender el tiempo en el programa de televisión. Tenemos que despedirnos. Jorge, mil gracias por haber estado gracias aquí a esta ustedes. noche, de verdad. Gracias. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.